y que el enemigo no se queda tranquilo, está peleando, batallando todo el tiempo. En un nivel espiritual, aunque nosotros no entendamos, aunque no lo veamos, hermano, está la lucha constante. Pero nosotros venimos aquí a adorar y a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Amén. El gozo es aquel que permanece. No es una alegría, no es sentirse contento por un momento, sino es algo que permanece en nuestros corazones, sin importar las tribulaciones, sin importar las dificultades. Gloria a Dios. Y quiero aprovechar el tiempo e ir inmediatamente al consejo de la palabra, que sabemos que el Padre Celestial, el Espíritu Santo ha dispuesto para hablar a nuestras vidas en esta mañana. Hemos orado y pedido a nuestro amado Dios que Él nos hable, que Él trate con nuestras vidas, con nuestros corazones, igual con cada vida que esté conectada a través de la internet, que en el nombre de Jesús el Señor ministre a cada uno en el nombre de Jesús. Estamos aquí y le pedimos al Señor, ahí donde está, dígale: Señor, háblame en el nombre de Jesús, habla mi vida, trata con mi vida, con mi mente, con mi corazón. Que tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús haga su obra en mi vida. Yo quiero recibirla con mansedumbre. Dile: yo recibo tu palabra con mansedumbre. Recibo tu palabra, Señor, para ponerla por obra en mi vida. Que sea tu Espíritu Santo tratando con mi vida, con mi corazón, con mi mente. Y esa palabra, Señor, que como tú, Jehová Dios, nos enseñas, que penetra hasta lo más profundo, hasta dividir el alma y el espíritu, que así lo haga en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Y la semana pasada, hermano, nosotros veníamos recibiendo una palabra hermosa acerca de lo que es la obediencia. El Señor venía tratando con nosotros acerca de obedecerle a Él, lo importante que es nosotros como cristianos entender esta palabra, la profundidad de lo que es la obediencia, ponerlo por obra en nuestras vidas, aplicarlo en el nombre de Jesús en todo lo que hacemos. La obediencia, y decíamos que esto es un ingrediente de salvación, es un ingrediente de salvación. Y la semana pasada el Señor nos habló acerca de cómo se manifiesta esto en la vida del cristiano, y cómo la desobediencia trajo muchas consecuencias que hasta el día de hoy nosotros estamos viviendo. La desobediencia, que es todo lo contrario, es lo opuesto a la obediencia, lo único que ha traído a la humanidad es condenación. Lo único que ha traído es problema, lo único que ha traído es castigo a la vida del ser humano. Entonces el Señor trataba con mi vida, y yo voy a tratar de trasladar lo que Él ha puesto en mi corazón en el nombre de Jesús acerca de lo que es la obediencia. Y veíamos la semana pasada que la obediencia fue algo que Cristo Jesús utilizó y fue algo que Él aprendió en su carne, que tuvo que aprenderlo y que lo aplicó y que lo llevó hasta la muerte. Y eso lo vamos a ver. Y obediencia, sinónimo de obediencia, es sumisión, es humillación, es rendirse, es escuchar con atención, escuchar por debajo y entendiendo que los demás están por encima de mí. Eso era lo que veíamos la semana pasada, que nos decía en el Strong el significado de esta palabra: obedecer. Obediencia es ponernos por debajo, es humillarnos, es rendirnos. Eso decía. Amén. Entonces quiero que nosotros vayamos a Filipenses, al libro de Filipenses capítulo 2, en el versículo 5, gloria a Jesús, que dice lo siguiente. Dice: haya pues en vosotros, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos dice la palabra que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. O sea, que nosotros podemos sentir lo mismo que Él sintió. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y eso es humillación. O sea, Él sabía quién era Él sabía que era Dios, sabía su poderío, su grandeza, su magnificencia. Y dice que Él eso no lo escatimó, dice, sino que se despojó a sí mismo. Entonces Pablo nos está diciendo a nosotros, y le escribió a los filipenses diciendo que hay en nosotros ese mismo sentir.
O sea, que nosotros nos despojemos a nosotros mismos. Amén. Y dice, tomando forma de ¿qué? De siervo. Hay que tomar una forma totalmente diferente a la que muchas veces tenemos, que es una forma altiva, una forma de altivez, de grandeza que podemos sentir nosotros los seres humanos. Amén. Entonces nos dice a nosotros que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús y que nos despojemos, que tomemos forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Se humilló. Humillarse a sí mismo es decir, yo tengo rango de lo que sea, de general, y decir, yo no soy ningún general, nada. A mí me importa ser general. ¿Qué es lo que hace el pelapapa, como decíamos nosotros? ¿Qué es lo que hace el más bajo, el cabo? Yo voy a hacer lo mismo que hace el cabo. Yo voy a servir igualito que el cabo. No, yo soy presidente. No, yo no soy ningún presidente. Yo voy a servir igual que los que están ahí en la guerra. Yo voy a ayudar a quien tenga que ayudar. Y voy a hacer lo mismo que hace el más bajo que puede existir. Humillarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él nos creó a nosotros y vino a ser como uno de nosotros. Entonces se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, su obediencia fue desde antes de la fundación del mundo, decir que venía a la tierra y venir a la tierra, humillarse haciéndose hombre, y esa obediencia fue hasta la muerte, hasta que murió. Y dice, y muerte de cruz. Como esa alabanza que cantábamos ahora mismo. No hay nadie como tú, Cristo. Moriste por mí en la cruz. Eso decía esa alabanza hermosa que cantamos. Entonces, y lo importante, y aquí me detengo, lo importante es entender lo que cantamos. Porque muchas veces estamos cantando y estamos buscando cómo es que va la melodía. No, pero ni siquiera estamos entendiendo lo que estamos diciendo. No hay nadie como tú, Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para agradarte. Eso decía esa alabanza. Ese murió por nosotros en la cruz. Y esta semana, hermano, la gente está celebrando una supuesta Semana Santa. Le dicen Semana Santa. Que en realidad no sé si será santa o será más satánica que las otras, porque la gente lo que se dedica es a hacer turismo, a beber, a drogarse, y la cantidad de accidentes y de gente que mueren por la locura que hay y el desorden. Pero no vamos a hablar de eso. Entonces, aunque mucha gente tiene en su cabeza que Cristo murió y resucitó en una semana como esta, no sé si fue, no creo que no fue así. Y no tiene que ver, lo importante que nosotros sabemos es que Él murió, pero que resucitó. Y que Él se hizo obediente hasta la muerte, por una muerte de cruz. ¿Y qué es una muerte de cruz, hermano? Profundizar en esto sería interesante en nuestras vidas. ¿Qué es una muerte de cruz? Porque a veces lo simplificamos. Y vemos la película que la gente solamente la ve, yo creo que una vez al año. Yo recuerdo cuando yo era niño, esperábamos la Semana Santa para ver la película de la crucifixión de Cristo. Una película que yo creo que no le dan ni bien con una correa a ese Cristo para lo que sufrió Cristo Jesús por nosotros. Para lo que padeció por nosotros. Que una muerte de cruz, hermano, el método de crucifixión, el método de morir clavado, atado a una cruz de madera, normalmente era desnudo. Por lo general lo desnudaban, a ellos lo desnudaban. Entonces Cristo Jesús, siendo Dios, no solamente se humilla a sí mismo a venir aquí a la tierra, a morir por ti y por mí para darnos salvación a nosotros, sino que muere de la peor manera. Porque la muerte de cruz era una muerte que lo que buscaba era provocar el sofocamiento, el cansancio y la asfixia del que moría colgado en una cruz. Que esa persona por el agotamiento y el cansancio se muriera. Es tanto así que la palabra registra que se sorprendió Pilato cuando le dijeron que Cristo Jesús había muerto tan rápido. ¿Por qué? Porque ellos apuestan a que
a que el que está colgado en un madero, el que está colgado en una cruz, sufra por hora para que se muera. A los otros dos le tuvieron que quebrar las piernas para que terminaran de morirse. Cristo Jesús murió humillado, maltratado. Y yo no me voy a detener solamente en esta parte, pero es importante que nosotros veamos hasta dónde fue la obediencia de Cristo Jesús, porque por algo Cristo Jesús en un momento estaba padeciendo tanto que estaba buscando orar y le pedía a sus discípulos, a 3 de sus discípulos, que lo acompañaran y que oraran con él, porque él estaba sufriendo, porque estaba viendo lo que iba a suceder, él estaba sintiendo lo que venía, estaba sufriendo una ansiedad horrible. Porque lo que venía era fuerte y él tenía ese sentir de lo que venía y le decía que oraran con él. Y sudó como gotas de sangre, dice la palabra. O sea, que él padeció, hermano. Su obediencia fue demasiado extrema y en esa oración, en una ocasión, le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aunque él le haya dicho, pasa de mí esta copa, le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque una cosa es la que yo quiero, pero yo quiero obedecerte a ti. Así fue la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Entonces yo quiero que veamos algo. Porque la obediencia de Él no solamente fue que fue a la cruz, sino que en ciertos momentos hubieron situaciones que se querían oponer a lo que el Padre iba a hacer a través de Él. A esa obra que hizo Cristo Jesús, que hoy nos da salvación a ti y a mí. Dice en Mateo capítulo 16, en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 22, dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejante cosa, porque Cristo estaba hablando de lo que venía, estaba hablándole y contándole de lo que le iba a suceder, estaba diciéndole que él iba a morir. Y Pedro lo lleva aparte y comienza a decirle que no te suceda nada de eso. Le dice él, que no te suceda nada de eso. Dios nos libre, Señor, le dice en esta traducción. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo lo siguiente, le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Y era Pedro que estaba ahí, no era Satanás. Físicamente, pero quien estaba obrando a través de Pedro era Satanás. Porque era una oposición, era para que él desobedeciera a lo que él había venido a la tierra. Le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, le dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y ahí es donde está la desobediencia. Cuando nosotros solamente vemos la cosa desde el punto de vista humano. Cuando dejamos de ver las cosas desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios. Porque Pedro fue un hombre que Dios utilizó grandemente, pero todavía estaba en un proceso, todavía tenía que suceder algo en la vida de Pedro. Todavía hacía falta algo más en su interior, que se opusiera a su carne, y eso lo vamos a ver ahora adelante. Que dejara que fuera el Espíritu el que obrara, no que se manifestaran sentimientos y emociones que lo llevaran a él a actuar en contra de la voluntad de Dios. En Juan capítulo 8 dice lo siguiente, dice muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Jesús mismo, y cuando hablo de esto, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra, es precisamente porque Jesús en una ocasión está la mujer que todos quieren apedrear, aquella mujer que había pecado, una mujer adúltera, y los fariseos vienen y llevan a esa mujer y dicen que la ley dice, pero ellos querían tentar a Cristo Jesús para ver qué él decía. Pero no solo eso, si nosotros profundizamos en esa palabra nos damos cuenta de que la persecución era contra una, y dónde estaban los hombres que habían también pecado. Y nosotros podemos señalar ahora mismo la falta de Pedro, pero eso es lo que sucede en el hombre, cuando el hombre es legalista, cuando solamente se está fijando en las cosas de la carne, cuando solo está viendo con la carne, cuando no está viendo las cosas espirituales. Cuando somos legalistas, que solamente estamos acusando y no estamos dejando que Dios haga su obra.
Pero veamos cómo son las cosas. Jesús mismo dice que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad del Padre. Jesús mismo anhela hacer la voluntad del Padre, o sea, ser obediente. Eso había en el corazón de Jesús, hermano. Y nosotros veamos esto que nos dice a nosotros Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice lo siguiente. Dice, y Cristo en los días de su carne, y esto lo vimos la semana pasada. ¿En los días de qué? De su carne. Él estaba en la carne, dice. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea que él lloró, él clamó, él tuvo lágrimas. Fue oído a causa de su temor reverente y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso lo veíamos la semana pasada. Entonces tú y yo estamos en la carne y necesitamos aprender obediencia. Necesitamos nosotros aprender obediencia. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, dice la palabra, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. ¿Para quiénes? Para los que obedecen. Entonces, hay algo, hermano, que quiero tratar de transmitirle a ustedes. Hay algo que nosotros vemos ahí en ese versículo 9 que dice, y habiendo sido perfeccionado. La obediencia, hermano, nos lleva a nosotros a perfección. La obediencia nos lleva a nosotros a un camino de perfección. Y tiene que ser perfeccionado nuestro hombre interior. Porque, hermano, analicemos algo. En el momento en el que nosotros decimos, y cuando no conocíamos al Señor y venimos y decimos, yo acepto a Cristo como mi Salvador, nuestro espíritu, nuestro interior, nuestra alma, nuestro ser, como estamos formados, ninguno se pasa del otro lado del velo instantáneamente. Y cuando hablo del otro lado del velo, es el velo que se rasgó cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. No pasamos al lugar santo instantáneamente, no somos santos instantáneamente. Necesitamos nosotros ser transformados. Necesitamos que se vaya perfeccionando nuestro hombre interior, lo que hay en nuestro interior. Ese espíritu necesita ser renovado, necesita ser cambiado. El mismo Pablo lo dice en una ocasión, dice que el espíritu de nuestra mente tiene que ser renovado y transformado día tras día. Eso es necesario. Entonces, espiritualmente, la obediencia nos va llevando a nosotros a una perfección, hermano. Entonces, Cristo vino a ser autor de una eterna salvación para todos los que obedecen. Para los que obedecen. Hay una condición ahí, hermano. Tiene que existir la obediencia. La semana pasada veíamos lo que provocó la desobediencia en el hombre. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor le dio una ordenanza a Adán y le dijo que no comieran de un fruto, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y cómo entró el pecado? Por la desobediencia. Y veíamos espiritualmente cómo la desobediencia ha traído consecuencias sobre la humanidad, hermano. Y cómo la primera destrucción que hubo con aquel diluvio fue por la desobediencia de los hombres, hermano. Y cómo desobedecieron, cómo sucedió esta desobediencia, cómo comenzaron a mezclarse lo que sucedió a nivel espiritual y por qué el Señor dijo, tengo que destruir lo que está sucediendo. El hedor del pecado subía al trono de la gracia, dice la palabra. Entonces, hermano, nosotros vamos siendo perfeccionados y la palabra nos dice a nosotros que nosotros antes estuvimos en esa condición. Por lo cual nosotros tenemos que tener cuidado con tirar la primera piedra. Y hasta ahí tiene que entrar la obediencia. Dice Cristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron toditos? Se fueron. Hasta ahí tenemos nosotros que aprender obediencia. Amén. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros Génesis? Y yo quiero traerle a ustedes un ejemplo maravilloso de lo que es obediencia y de lo que es humillación. Un ejemplo inclusive que nos habla a nosotros mucho de lo que es la iglesia de Cristo. En Génesis capítulo 15, en el versículo 1, vemos que dice lo siguiente, dice, después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón
será sobremanera grande, le dice el Señor a Abraham. Y dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, le dice. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Le dice Abraham al Señor. El Señor le está dando una palabra a él, y él está visualizando que quien va a heredar todo lo que él tiene es un esclavo en su casa, es un criado de su casa. Y este hombre, Eliezer, hermano, si usted se pone a leer esta historia de Abraham, la vida de Abraham y la vida de Isaac, usted se va a dar cuenta que Eliezer es un hombre humilde, un hombre humillado, un hombre rendido al servicio del que el Señor había puesto como su cabeza. Porque ahí, a donde Abraham le está diciendo al Señor que este hombre es el que iba a heredar todo lo que él tenía, era lo que iba a suceder. Esto era lo que había en el corazón de Eliezer y en el corazón de Abraham. Quien iba a heredar todo lo que tenía Abraham, que era un hombre muy rico, era Eliezer. Sin embargo, más adelante nosotros vemos que el Señor bendice a Abraham y sí le da hijo, que sí viene una descendencia, que sí nace aquel hijo que él estaba esperando. Y es maravilloso analizar cómo Abraham en una ocasión a quien manda a buscarle hijo, a quien manda a buscarle esposa a su hijo, es a Eliezer. A quien utiliza para que le busque esposa y le da las ordenanzas y le dice que ponga su mano debajo del muslo, o sea, te estoy traspasando autoridad, te estoy dando una autoridad para que vayas y haga. Es a él, y lo manda y le dice de dónde la quiere y cómo la quiere. Y es maravilloso analizar ese pasaje de la Biblia porque es tipo de nosotros la iglesia. Es tipo de nosotros la iglesia. Ese Eliezer es tipo del Espíritu Santo. Isaac tipo de Cristo Jesús. Y aquella novia que fue a buscar, aquella Rebeca, hermano, es tipo de la iglesia. Es maravilloso ver inclusive cómo fue el comportamiento de Rebeca, y no me voy a detener ahí porque ese no es el tema de hoy, esa es otra prédica. Cómo se comportó Rebeca, qué hizo Rebeca y las señales que le puso Eliezer al Señor para él saber que esa era la que el Señor quería. Y cuál fue la actitud de ella proactiva de servirle, y por eso ganó el cielo. Si lo vemos a nivel del Espíritu Santo, a nivel espiritual, nosotros, ese es tipo de la iglesia. Ahora me encanta, y en lo que estamos hablando, para no salirme del tema, en Génesis 24, nosotros podemos ver lo que sucedió. Dice en el versículo 64, dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi Señor. Usted no está entendiendo. Quien le quitó la herencia que él iba a tener, quien tenía ahora la herencia que se supone que él iba a heredar, era Isaac. ¿Y cómo lo veía él? Dice, como Señor lo veía. Dice, este es mi Señor. Eso se llama obediencia. Eso se llama humillación. Eso se llama sencillez, hermano. Eso es necesario en la vida de nosotros. Porque nosotros, hermano, tenemos que aprender eso. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido algún tipo de esperanza o de expectativa y otra persona está en el lugar? O otra persona tiene lo que nosotros quisiéramos y nosotros instantáneamente cambiamos de parecer. O nos adaptamos a ese cambio. ¿Qué actitud tomamos nosotros sobre eso? Aquí este hombre dice, este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Todo lo que él había hecho se lo contó a Isaac. Hermano, eso es un ejemplo maravilloso. Ojalá y usted pueda meditar en esa palabra. Ojalá usted pueda leer esto y ver la profundidad de cómo este hombre fue humilde, cómo este hombre fue sencillo. Pero esto es algo que sucede, hermano, en el espíritu del hombre.
Esto es algo que tiene que suceder en nuestro espíritu, es algo que tiene que suceder en nuestro interior, hermano. Porque la altivez sale del espíritu y nosotros lo hemos visto, la palabra no lo ha enseñado. Que hay altivez, hay espíritus altivos, hay espíritus engrandecidos, hay espíritus orgullosos que se manifiestan en el hombre. Amén. Gloria a Jesús. Entonces la palabra de Dios nos enseña a nosotros eso, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 9, versículo 23, para que nosotros analicemos si estamos nosotros viviendo una vida de obediencia. ¿Qué dice Cristo? Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, dice Cristo Jesús. Entonces, usted está obedeciendo este llamado que Cristo Jesús nos está haciendo. Que eso fue lo que sucedió con Eliezer. Él se negó a sí mismo. Él se negó a sí mismo, porque muchas veces tú y yo tenemos algún sentir, queremos algo y no se da como nosotros queremos. Cuando tú te niegas a ti mismo, tú le dices a tu carne, no es lo que yo quiera, es lo que el Padre quiera. Negarme a mí mismo es negarme a mi voluntad, negarme a mi deseo, a lo que yo quiero hacer, a lo que mis sentimientos me están diciendo. Negarse a sí mismo es eso, decirle no a nuestros pensamientos, buscar que sea el Espíritu Santo de Dios que nos dirija. ¿Y cómo se hace? Tomando nuestra cruz. ¿Y cuando tú tomas tu cruz? ¿Y cuál será la cruz? Porque la cruz muchas veces nosotros la soltamos en banda. A veces la cruz son nuestros hijos y no queremos estar con nuestros hijos ni bregar con nuestros hijos. A veces la cruz es la iglesia y a veces la cruz es el trabajo y a veces la cruz es la casa, el esposo, la esposa. Y lo queremos soltar, no queremos seguir luchando con eso. ¿Cuál es tu cruz? ¿A qué te estás negando? A veces la cruz es algo del pasado que no has querido soltar en tu vida. Pero Cristo Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, o sea, el que me quiera seguir a mí, el que quiera seguirme, imitarme, tiene que negarse a sí. Tiene que negar sus sentimientos, tiene que negarse a lo que él quiere. Tiene que agarrar esa cruz, eso que te duele, eso que te molesta, que es lo que el Señor está permitiendo para doblegarte, para cambiarte, transformarte y hacerte una vida nueva y seguirlo. Pero ¿cómo lo vas a seguir? Para seguir a Cristo Jesús, tiene que negar a tu carne, tiene que negarte a tu carne. Tiene que negarte a tu carne porque para seguir a Cristo hay que seguirlo en el Espíritu. Porque no hay forma de seguirlo si tú no puedes escuchar espiritualmente lo que Él te está diciendo. En la carne no se puede seguir a Cristo. En la carne no se sigue al Padre. En la carne no hay obediencia, hermano. No la hay. En la carne no la hay porque la carne lo que quiere es soltar lo que no toca. La carne lo único que quiere es soltar los problemas. Soltar, el afrontar las situaciones que llegan a nuestra vida. El único que nos ayuda a nosotros a vencer y alcanzar lo que el Padre quiere es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que nos puede llevar a nosotros a esa condición. Es el único. Fuera de ahí no se puede, hermano. Entonces, yo quiero que nosotros veamos algo, porque Romano nos lo dice a nosotros. Y si tú verdaderamente quieres alcanzar el cielo, tienes que aplicar esto en tu palabra, en tu vida. Romanos 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Eso dice Romano. Y cuando yo veo manifiesta algunas emociones y algunos sentimientos en nuestra vida, yo oigo a alguna gente a veces, conmigo no, conmigo que no se atrevan. Cuando yo oigo eso, yo digo, bueno, todavía hay algo ahí del viejo hombre. Claro, porque lo que Cristo Jesús dice es, el que te hiera una mejilla, ponle la otra. El que te pida, dale. El que te diga que vaya con él una milla, vete 2. Eso dice Cristo. Entonces, negarse a sí mismo es hacer eso. No es vivir conforme a la carne. Oye, a cree que me va a coger de pariguayo a mí. Así es que nosotros decimos muchas veces.
Ah, este cree que va a abusar de mí. Ah, este cree que se me va a montar caballito. Bueno, hermano, yo no sé. Analicémonos, porque dice, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Hay que ver qué te está diciendo el Espíritu que haga. ¿Qué te dice el Espíritu que haga? Y lo que yo siempre digo, ¿cómo actuaría Cristo en esta ocasión? ¿Qué tú harías, Jesús, en esta ocasión? Ponernos a meditar y a pensar y a decirle, háblame, pero hay que hacer silencio para poder escucharlo, porque si no nos callamos no lo vamos a escuchar jamás. Entonces, si no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice Pablo, si es que Él mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice su palabra. El que vive conforme a la carne, a los sentimientos y a las emociones, no es de Cristo, dice aquí la palabra. Dice, y quiero mostrarle algo, o trasladarle algo, porque el mismo Cristo Jesús, cuando Él iba a ser tentado, ¿quién fue que lo guió al desierto? Que lo hemos dicho tanto. El Espíritu. ¿Quién lo guió al desierto? El Espíritu Santo de Dios. O sea que el mismo Cristo Jesús era guiado por el Espíritu Santo. En una ocasión Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso está en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Eso lo dijo Cristo. Entonces, ¿de qué forma se puede si no es a nivel espiritual? Yo quiero que que analicemos algo, hermano. Mire, veamos algo. Eso que se está viendo ahí, esa imagen que yo estoy proyectando ahí. El centro es el Espíritu. Analicemos. En lo más profundo de nosotros, en nuestro interior, ahí está el Espíritu. ¿Verdad? Luego, lo amarillo que usted ve es el alma. Y afuera está el cuerpo. Amén. Entonces, así, literalmente, si nosotros lo visualizamos, cómo funciona en nuestro interior, así es. Está el espíritu, está el alma y está el cuerpo. Ahora, sucede algo, hermano. Lo que hay en nuestro espíritu, ¿y por qué tiene que ser perfeccionado nuestro espíritu? Porque en el momento que nuestro espíritu es perfeccionado, Él comienza a transmitir esa perfección a nuestra alma. Y nuestra alma la transmite a nuestro cuerpo. Amén. Y sucede lo contrario. Nuestro cuerpo, con lo que se contamina, contamina a nuestra alma. Nuestro cuerpo, la palabra nos dice a nosotros que los ojos son la ventana de nuestra alma. Y yo digo, ahí le agrego sin añadirle a la palabra, yo ahí le agrego que nuestros oídos también contaminan nuestra alma. El mismo Cristo dijo, o sea, hey, no es lo que tú entra por la boca, no, es lo que sale. ¿Y de dónde sale? De ahí adentro del corazón. Nosotros nos contaminamos con lo que nosotros vemos y con lo que nosotros oímos. Entonces, como nosotros nos contaminemos, así mismo contaminamos nuestra alma y se afecta el espíritu. Porque la palabra nos dice a nosotros que cuando nosotros pecamos hay una muerte espiritual. O sea que lo que yo hago con mi cuerpo lastima al espíritu. Lo saca, lo debilita. Inclusive cuando tú oras y tú buscas al Señor fervientemente, espiritualmente, o sea, tú comienzas a tener un crecimiento espiritual. Eso tú lo estás haciendo con tu cuerpo, pero comienzas a tener un crecimiento espiritual, igual el ayuno. Debilitando tu cuerpo, estás haciendo que tu espíritu tenga una mejor conexión con el Señor. Es en la búsqueda. Pero entonces hay algo importante, hermano. El espíritu debe de ser perfeccionado. Para que porque hay algo, hermano. ¿Cómo nosotros sabemos que el espíritu es perfeccionado? A través de la palabra. La palabra nos dice a nosotros que el espíritu es perfeccionado. ¿Y quién puede perfeccionar el espíritu? La misma palabra del Señor. Lo único que puede perfeccionar nuestro espíritu es la palabra del Señor. Porque la palabra nos dice a nosotros que su palabra es cortante como espada de dos filos, que penetra
hasta dividir el alma del espíritu. ¿Cómo yo voy a perfeccionar mi espíritu? Con la palabra del Señor. Y en el momento que esa palabra, que esa espada entra y penetra, comienza a perfeccionar mi espíritu, comienza de mi espíritu a salir y a brotar esa perfección a mi alma, a calmarla, a frenarla, a decirle, hey, sujétate, emoción, hasta aquí tú llegaste, hey, emoción, espérate que el espíritu me dice que es esto, y eso comienza a sujetar el cuerpo. Inclusive, hermano, inclusive, analicemos algo, que había en Cristo Jesús, tan poderoso espiritualmente. Mire, hermano, lo que usted hace con su cuerpo, afecta, y lo sabemos, afecta literalmente, almáticamente y luego espiritualmente, lo sabemos. Que en el momento que una persona pecó, siente esa desconexión con el Padre instantáneamente. Pero cuando usted está metido al nivel de Cristo Jesús, que oraba, que mientras él mandaba a los discípulos, él se quedaba orando en el monte, eso era búsqueda que había, sí, porque él estaba aquí en la carne y él necesitaba hablar con el Padre. Era lo mismo que pasaba con Elí, hermano, que se subía allá al monte y se desconectaba, Entonces, hermano, ¿qué sucedía? Lo que había en su espíritu lo traspasaba a su alma, y de su alma a su cuerpo, y del cuerpo a la ropa, a sus vestiduras, para que usted sepa si esto es profundo. Sus vestiduras tenían esa santidad y ese poder. Porque la mujer del flujo de sangre, ¿por qué quería tocar el borde de su manto? ¿Y por qué él dice, he sentido que ha salido de mi virtud, dice? ¿De dónde provenía esa virtud? ¿De a dónde? Era desde adentro, que su ropa estaba llena de santidad y de virtud, hermano. Porque hasta la ropa tiene eso. El manto de Elías, ¿por qué tenía aquella virtud? ¿Y por qué se lo puso a Eliseo? ¿Y por qué Eliseo lo agarró? Algo había, hermano. Algo había. Porque la santidad se puede transmitir como se transmite también lo inmundo. Porque Santiago nos dice a nosotros, ¿qué nos dice Santiago? Yo lo tengo aquí, dice, Judas, en el versículo 22 dice, a algunos que dudan convencerlo, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Contaminada por qué? Por su carne. ¿De dónde viene esa contaminación? Desde ahí adentro, espiritual, desde adentro. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que suceda en tu vida? O sea, ¿qué tú quieres transmitir? ¿Qué tú quieres contagiar? ¿Qué tú quieres llevar a los otros? ¿Qué tú quieres hacer? Si tú quieres que haya sanidad, si tú quieres impartir sanidad, si tú quieres impartir liberación, ¿qué tú tienes que buscar? ¿A dónde te tienes que conectar? ¿Qué tienes que hacer? Es la obediencia lo que lo provoca, es la búsqueda. Porque Él dice que oremos sin cesar. Él dice que busquemos su rostro. Él dice que lo esperemos. ¿Cuántas cosas nos dice? Nos dice que nos desconectemos del mundo, que no seamos amigos del mundo, nos dice. Tenemos que entender la profundidad de esto. Tenemos que entenderlo. Porque o nos contaminamos con lo inmundo, o nos santificamos para nosotros contagiar de lo bueno. Hay dos opciones, no hay una tercera opción. Amén. Yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice lo siguiente. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, es la palabra que lo dice, no soy yo. Si la palabra de Dios dice que esa palabra es viva, es porque tiene vida. Hermano, no lo vea como algo simple, como algo sencillo. Esa palabra dice que ella es viva y que es eficaz. Y eficaz quiere decir que hace lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, ¿qué dice? Y más cortante que cualquier espada. Mire, hermano, ¿usted sabe lo que es imaginarse esto espiritualmente? La palabra del Señor es más cortante que cualquier espada que usted se pueda imaginar. Corta más, porque todo lo que tú te imagines que pueda hacer un hombre, la espada que se puede inventar no puede penetrar al espíritu. No puede entrar ahí adentro como entra esa palabra.
no puede hacer el efecto que hace esa palabra ahí adentro, que rompe y divide el alma y el espíritu y lo separa. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Hasta ahí llega esa palabra, dice. Entonces sí se dividen el una de la otra, pero lo único que lo puede hacer es la palabra del Señor. Tú y yo no lo podemos hacer. Lo único que lo puede hacer es la palabra del Señor. De las coyunturas y los tuéstanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Esa lo puede hacer. Entonces esto, hermano, es algo profundo. Esto es algo profundo. Mire, Primera de Pedro capítulo 1, que lo veíamos la semana pasada, nos dice algo. Pero antes quiero transmitirle esto, porque cuando la palabra nos habla a nosotros acerca de penetrar hasta la división del alma y el espíritu, tenemos que analizar lo profundo que es el espíritu. Hermano, entiéndalo, nosotros somos un ente espiritual en un cuerpo que Dios creó a imagen y semejanza de Él, pero somos un ente espiritual. Y todo lo que sucede espiritualmente afecta, hermano. Tenemos que estar claros. Y nosotros tenemos un espíritu que viene desde allá del cielo programado, o sea, que viene conectado con el Padre. Hay muchos que desde allá rechazaron. Que la palabra ahí nos dice en Judas, nosotros trata de convencerlo a los que dudan. Hay otros que ya están a condenación, que dicen, mira a ver si se lo arrebata del fuego. Pero hay otros que ten misericordia con mucho cuidado porque hasta su ropa está contaminada. No dice. Pero también hay espíritus fuertes. Mira lo que dice en Daniel, capítulo 6, versículo 3. Dice lo siguiente, dice, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. Y yo creo que aquí hay espíritus extraordinarios. No lo creyeron. Wow, yo tengo un espíritu extraordinario. Yo no sé si usted lo tiene porque ¿tienen un espíritu extraordinario? Bueno, aquí hay espíritu extraordinario. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Daniel tenía un espíritu extraordinario. Daniel sobresalía porque había un espíritu extraordinario. Pero era adentro, espíritu, dice la palabra. Y se manifestaba corporalmente. Era el espíritu, era adentro, hermano. Tenemos que entender lo que sucede ahí dentro. Amén. Entonces, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a quién? A la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. El que quiera obedecer la palabra de Dios, entonces se purifica el alma. Entonces estamos hablando de purificar. Estábamos hablando hace 2 semanas de corazón puro. ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de mano y de puro corazón. ¿Cómo se purifica nuestro interior? Cuando hablamos de alma estamos hablando de nuestro corazón. ¿Cómo se purifica eso? Dice, obedeciendo la palabra, obedeciendo a la verdad. Si queremos entrar al reino de los cielos, nosotros necesitamos obedecer a la verdad. Para que todo nuestro interior sea purificado. Y esa pureza pueda brotar y salir afuera. Esa pureza puede existir en nuestro semblante, en todo lo que hagamos. Y hablábamos de la diferencia entre la pureza y lo contaminado, hermano. De que la pureza es pureza, algo puro se conoce, algo genuino, algo no adulterado, algo no mezclado. Por eso veíamos la semana pasada y hablábamos de que había una raza humana pura y que luego vino una mezcla. Y ahí vino ¿qué, hermano? Ahí vino el adulterio, ahí vino el cambio, ahí vino el adulterar lo que Dios había creado. Cuando nosotros no guardamos lo que el Señor ha puesto en nuestro interior, el ADN, lo que Él puso, la esencia, y nos mezclamos y comenzamos a contaminarnos, estamos fuera, hermano. Entonces la pureza viene ¿cómo? Con la obediencia a la verdad. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu. Porque desde ahí adentro para afuera que tiene que suceder el cambio. Amén. Desde adentro hacia afuera que tiene que suceder ese cambio.
para el amor que fraternal no fingido. El amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Corazón puro, hermano. No corazón contaminado, no que sí, yo te amo, pero me acuerdo de eso no es pureza. Eso es mentira del diablo, eso es un engaño. Yo te perdoné, pero corazón puro, cuidado, hermano. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive, hermano. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no va a cambiar, hermano. No va a cambiar. Se va a mantener. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, yo quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 18, que nos habla un poquito a nosotros de obediencia. Dice el versículo 18, casadas, está sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿Cómo qué? Como conviene en el Señor. Sujetarse al marido, no el marido sujetarse a la esposa. Amén. Que aquí en Dominicana como que hay un cambio. Digo, yo no sé si en todo el mundo, pero conviene que se sujete al marido. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Llama al marido a amar a la mujer. Entonces parece que en la naturaleza de la mujer hay un poquito de insujeción. Y en la naturaleza del hombre hay una faltica como de amor, ¿verdad? Pero la palabra nos está diciendo a nosotros qué hacer. Tenemos que obedecerla. Amén. Gloria a Jesús. Entonces dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No en una cosa sí, en otra no. Obedeced a vuestros padres en todo, dice. Entonces aquí la palabra nos está enseñando quién es autoridad y quién no. Nos está diciendo que el esposo y la mujer tienen una necesidad, pero no lo ve uno como autoridad de otro. Nos está hablando a nosotros de que los hijos sí tienen una autoridad que son los padres. Y los hijos tienen que aprender a obedecer a los padres. En todo, dice aquí la palabra. Porque esto agrada al Señor, dice. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. También hay un mandato al padre, a que no exaspere al hijo, dice. Para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Corazón sincero. Corazón sincero. Ay, mire, viene fulano, déjame mover esto para que me encuentre haciéndolo. Oye, eso no es sinceridad. Eso no es sinceridad cuando usted se pone a jugar solitario ahí en la oficina, esperando que llegue el jefe. Y cuando llegue el jefe, entonces abre el trabajo. Eso no es sinceridad. Y así pasan muchas cosas. Entonces, hay mandatos. La palabra lo tiene todo, hermano. Como yo le digo a usted, hermano, la palabra tiene, yo creo que hasta la instrucción de cómo preparar pancake. La palabra lo tiene todo. A la palabra no le falta nada, hermano. Ahí está todo, ahí están los manuales. Manual de vida, hermano. Y si usted quiere agradar a Dios, escudriñela. ¿Para qué? Para que se perfeccione su espíritu. Para que al perfeccionarse su espíritu, usted pueda transmitirle a su alma una sujeción, un cambio, un hasta aquí llegaste. Amén. Y para que su alma le transmita a su cuerpo sanidad, liberación, acciones que agraden a Dios. Amén. Para que en el nombre de Jesús su cuerpo le transmita aún a la ropa, a sus vestiduras, esa santidad que le agrada al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores.
Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Porque el que no se sujeta, hermano, lo único que está es imitando a Satanás. Jehová lo reprenda. Lo único que está imitando es el enemigo. Desobediencia, altivez, cosa que a Dios no le agrada. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, dice la palabra. Digo un gran amén, hermano. Amén. ¿Verdad que sí? Que eso dice la palabra. Eso dice la palabra. En el nombre de Jesús, el Señor nos va a llevar a nosotros a ser obedientes, a hacer lo que el Señor nos ha mandado. No solamente de vez en cuando. El Señor nos habla a nosotros de que prediquemos. El Señor nos habla a nosotros de que hagamos su obra, de que trabajemos para la obra. Amén. El Señor nos habla a nosotros de ofrendar, nos habla a nosotros de diezmar, nos habla a nosotros de amar a nuestros hermanos, nos habla de ir a las cárceles, nos habla de ir a los hospitales, nos habla de visitar al enfermo, de visitar a la viuda. ¿Cuántas cosas nos dice la palabra a nosotros? Amén. Y nosotros en el nombre de Jesús vamos a aprender obediencia. Amén. Gloria a Jesús, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en el nombre de Jesús. Y con esto voy terminando. Dice 2 Corintios capítulo 6. Para que veamos algo que Pablo estaba transmitiendo a la iglesia en esa ocasión. Que en el nombre de Cristo Jesús es algo que tenemos que hacer vida en nuestros corazones. Decía Pablo en 2 Corintios capítulo 6 en el versículo 3. Dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. ¿Será que nosotros vivimos así? Analicémoslo. Y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio, dice. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios, dice. Con paciencia. Soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Eso decía Pablo. Soportando dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Eso es obediencia. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre, dice Pablo. Pasaron hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza. ¿Por qué? Por nuestra pureza. O sea, había pureza ahí adentro, en el corazón de Pablo. En el espíritu había pureza y eso se transmitía corporalmente, según lo que vemos. Dice: por la pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. ¿Quién está dentro de ello? El Espíritu Santo. ¿Quién tiene que morar en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién nos lleva a obediencia? El Espíritu Santo, hermano. Y el amor sincero, hermano. Con fidelidad predicamos la verdad, la palabra de Dios. Con fidelidad, siendo fiel. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Ja. Ay, chichi. ¿Será que estamos dispuestos hasta allá? Sea que nos calumnie o nos elogie, dispuestos a servirle al Señor. Somos sinceros, pero nos llamamos impostores. Nos llaman impostores. No se asocien, dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Hermano, que no haya asociación ni relación con el que es incrédulo, dice la palabra. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede suceder eso? Y esto es otro tema, yo debería de predicar sobre eso. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Hay mezclas que a Dios no le agradan, que no funcionan, que no son reales. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad?
¿Cómo puede suceder eso? Eso no va a traer nada bueno. No puede una fuente, de una misma fuente, emanar agua dulce y agua salada. Eso es mentira. Dice, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? No puede. Eso es contaminación, eso no es pureza. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Que Jehová lo reprenda. ¿Qué armonía puede existir si tú dices que eres cristiano, que sigues a Cristo, que te estás negando a ti mismo, que le estás siguiendo, que estás tomando tu cruz, cuando tú estás escuchando música producida, influenciada por el mismo diablo? ¿Cómo puede estar tu alma, tu interior, tu espíritu purificado cuando tú estás consumiendo basura que es inspirada por el diablo? ¿Cómo? Es imposible. Es imposible. Eso es adulterio. Eso es adulterio. Porque estás contaminado espiritualmente. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? De ninguna manera. Eso no tiene sentido. Cuidado con las relaciones. Cuidado con los amores a los jóvenes. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas. No uses nada del impío. No uses nada de un impío. No toquen sus cosas inmundas, dice la palabra. No la toques. Entonces quiere decir que se transmite la inmundicia, hermano. Se transmite la inmundicia. Usted no puede prestarle su ropa a nadie, ni usar ropa de nadie. Tenga cuidado. La inmundicia se transmite. Se pega en tu cuerpo. Y de tu cuerpo va tu alma. Y de tu alma va tu espíritu. A veces no sabemos por qué tenemos. ¿Y por qué yo tengo esta enfermedad? ¿Y por qué yo tengo esto? ¿Y por qué yo tengo lo otro? ¿Y por qué tengo sueños raros? ¿Y por qué tengo pensamientos de tal manera? Reprende al diablo, ora, unge lo tuyo en el nombre de Jesús y deja de contaminarte. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes, dice la palabra. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y de esta manera termina este mensaje, hermano. Segunda de Corintios capítulo 7, que termina eso que estábamos leyendo. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La contaminación no es solamente de carne, hay contaminación de espíritu. ¿Qué dice? Puesto que tenemos tales promesas de que Él es nuestro Padre y que nos va a levantar y vamos a estar con Él, y si eso es lo que tú y yo queremos, dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la palabra. Porque no solamente la contaminación es carnal, también espiritual. ¿Qué dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, que la santidad se perfecciona así. ¿Y quién puede perfeccionarla? Quien entra allá. La palabra del Señor, que es la única que puede entrar, penetrar y dividir entre el espíritu y el alma. Amén. Entonces, ¿a quién quieres tú obedecer? ¿A quién queremos nosotros obedecer? ¿A quién queremos nosotros servir? ¿A quién, hermano? Porque Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué tú quieres en tu vida, hermano? ¿Qué queremos en nuestra vida? Porque hubo uno que murió en la cruz del Calvario y su muerte, hermano, no fue una muerte cualquiera. Su muerte tiene un valor muy grande. La muerte de Cristo Jesús, hermano, fue para salvarte a ti y a mí. Y fue obediente.
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque la palabra cuando te dice y muerte de cruz es porque era algo grande. No es porque fue una muerte sencilla, una muerte cualquiera, no. Él fue obediente, hermano. Cristo Jesús fue obediente. Y la obediencia es un ingrediente de salvación, hermano. Si usted quiere ser obediente, hermano, solamente tiene que comenzar a aplicar la palabra en su vida. Solamente tiene que comenzar a obedecer lo que Él ha dicho que hagamos en nuestras vidas. Solamente tenemos que anhelar nosotros, hermano, que esa palabra se haga vida en nuestro interior y manifestarla cada día, hermano. Y dejar los sentimientos y dejar la carne a un lado y dejar todo lo que en nuestras emociones, hermano, nos frena a nosotros a obedecer a Dios. Hay cosas que van a doler. ¿Y por qué no si Cristo sufrió? ¿Y por qué no si Él se entregó por ti y por mí? ¿Y por qué no si Pablo, ahí dice cómo padecieron, cómo sufrieron? Se entregaron por amor. Se entregaron porque tenían una convicción muy profunda en su interior de que aquí en esta tierra no tenemos nada. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Y para alcanzar la salvación necesitamos estar limpio en nuestras manos y puro en nuestros corazones. Y para que esa pureza pueda entrar, tiene que haber santidad, tiene que haber búsqueda, tiene que haber integridad, tiene que haber un deseo, un anhelo de ser transformado, de que nuestra mente sea renovada, de que salgan todos los vicios, de que salgan todas las cosas del pasado, todo lo que habíamos heredado, y permitirle al Espíritu Santo que haga su obra en nuestro interior. Porque cuando el Espíritu Santo obre ahí en lo profundo, en el interior nuestro, en el nombre de Jesús, eso se va a transmitir a nuestra alma, que será sujetada. Y nuestra alma va a transmitirlo a nuestro cuerpo. Y en el nombre de Jesús entonces veremos la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano, póngase de pie. Ahí donde tú estás a través de la internet, aquí presente, yo te pido en el nombre de Jesús que nos pongamos en comunión, hermano. Hay una lucha siempre, hermano, en nuestro interior. Hay una lucha profunda, hermano, y es espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra hueste, contra principados de maldad que operan en regiones celestes, en lugares invisibles, hermano, que están operando en contra nuestra, queriéndose robar esa pureza y esa santidad que es la que nos va a permitir ver al Señor. En el nombre de Jesús tenemos tú y yo que anhelar esa obediencia a su palabra, anhelar esa obediencia y esa fidelidad a lo que Él nos ha llamado. Tenemos que ser obedientes a Él. No podemos seguir igual. No podemos seguir igual. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Padre, yo no quiero seguir siendo igual. Yo quiero obedecer a tu palabra. Yo quiero obedecerte fielmente. Yo quiero verdaderamente imitarte a ti, seguirte a ti, tomar mi cruz y seguirte. Yo quiero ser como tú. Tenemos que dejar, tenemos que menguar, tenemos que dejar de ser como nosotros. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestros razonamientos que no son los de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Tú que estás aquí, aquí tan cerca de mí, es todo lo que quiero. Me desespero por ti.
transformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti y agradarte yo quiero. Díselo una vez más hoy. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Yo no sé si tú sientes que eres un altar digno donde puede morar la presencia del Señor. Y si tú sientes la necesidad de que oremos por ti, te pido que pases aquí delante. Si sientes la necesidad, da un paso de fe y ven aquí delante y oramos para que en el nombre de Jesús puedas permitir al Espíritu Santo entrar en tu vida y ser un altar verdadero donde pueda morar su dulce presencia. Una presencia que no habita en lugar sucio, una presencia que habita en lugares santos, en lugares apartados, en lugares donde hay pureza, donde hay santidad que solo Él puede dar. Si sientes la necesidad de que oremos, puedes pasar sin avergonzarte en el nombre de Jesús. Y si no, a través de la internet, ahí donde estás, en el nombre de Jesús, oramos para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer una obra perfecta en tu vida en el nombre de Jesús. Permite que el Espíritu Santo haga esa obra de purificar tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Que Él pueda poner esa sujeción necesaria en tus ojos. Que puedas cuidar lo que miras en el nombre de Jesús. Cuidar tus oídos en el nombre de Cristo, lo que escuchas. Que puedas tener el anhelo y el deseo de escudriñar su palabra. Y que le pidas al Padre en el nombre de Jesús que Él revele la profundidad, la santidad, lo que hay oculto en ella en el nombre de Jesús, para libertar tu vida, para llevarte a una vida de santidad, a una vida libre en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Y que desde hoy en adelante, Señor, desde hoy en adelante, Señor, en nuestras vidas haya un espíritu de obediencia a tu palabra. Un espíritu de obediencia, de humillación, de sujeción a las autoridades que tú hayas puesto sobre nuestras vidas. Un espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permita ser obedientes, Señor, y escuchar atentamente a las autoridades que tú has puesto, Señor. Especialmente, Señor, escucharte a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que seamos un altar delante de ti. Que pueda morar tu dulce presencia en nosotros, Señor. Que podamos agradarte en todo lo que hagamos. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendice este pueblo.
Bendice esta iglesia, bendice a cada persona congregada aquí en el nombre de Jesús. Que esta sea una semana de bendición, Señor. Dale, Señor, en el nombre de Jesús, bendición a cada vida que sea a través de la internet y aquí presente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.